En el siguiente podcast, presentado por Herman, Juan David, Alan y yo, Miguel, buscamos convencer a quienes tengan un cierto interés por los temas de urbanización e historia en Colombia de que el proceso de urbanización o construcción de la ciudad carece de un final, puesto que éste está condicionado por las necesidades, intereses y percepciones de quienes habitan la urbe. El hecho de que estos elementos mencionados anteriormente sean completamente mutables y transitorios a lo largo de las dimensiones del espacio y del tiempo, le confiere al proceso de urbanización la característica de carecer de un final o conclusión. Para poder cumplir con el objetivo que planteamos en este trabajo, se hará uso de una serie de argumentos extraídos de fuentes primarias asociadas al eje de la urbanización en Colombia. Dentro de esta serie de argumentos se abordarán tópicos como la transformación de las dinámicas sociales, que ocurren en las ciudades cuando el oficio del campesinado pasa a ser reemplazado por el oficio del obrero, el cómo el desarrollo urbanístico responde a las actividades sociales que realizan quienes habitan la urbe, de cómo las percepciones que poseen los ciudadanos acerca de su entorno y contexto inducen a un cambio en lo urbanístico, y de cómo para el contexto específico de la ciudad de Bogotá, el desarrollo urbano fue condicionado por las costumbres de los bogotanos. De esta manera, es necesario enfatizar en que el pueblo y sus necesidades son el aspecto más importante en el desarrollo urbanístico. Es muy difícil pedirle a la población que se adapte al cambio. Muchas veces estos intentos de adelantarse a las necesidades de las personas terminan dejando un fuerte sinsabor, con obras inutilizadas, muchas veces ni terminadas, y que finalmente terminan siendo refugio de la delincuencia y el abandono. Los dirigentes deben entender que la clave del desarrollo está en observar el comportamiento de sus ciudadanos, entenderlo y trabajar con ellos en busca de un verdadero cambio en el paisaje urbano. Un ejemplo claro resulta ser el observado en la exhibición virtual Las Corrientes de Bogotá, donde vemos cómo la desbordada e incontrolada contaminación del río de Bogotá fue una consecuencia directa de obras que buscaban el crecimiento y estructuración de la ciudad, pero no tuvieron en cuenta nunca la marcada costumbre de sus ciudadanos y turistas por viajar a los ríos a nadar y contemplar los paisajes, lo cual condujo a una pérdida cultural sin precedentes. Por otro lado, un buen ejemplo de cómo las necesidades y percepciones de los ciudadanos son las que inducen al desarrollo urbanístico lo podemos ver en el film de la estrategia del caracol. En esta película se nos muestra cómo la necesidad de vivienda de algunos habitantes del centro de Bogotá indujo la destrucción de la casa de Uribe y al posterior restablecimiento de una nueva edificación en un sitio distinto. Esta película también nos ayuda a entender el cómo influye la cultura y las experiencias de las personas en el proceso de darle un significado a la casa. La película muestra cómo el concepto de hogar se extiende más allá de la infraestructura física de la vivienda y, en cambio, encuentra su origen en los significados y percepciones que manejan quienes habitan el hogar. Esto último queda expresado de manera perfecta en la película mediante el uso de la metáfora de la destrucción de la casa, pues si bien la infraestructura física del hogar fue destruida, no es posible hablar de una destrucción del hogar, puesto que sus habitantes lograron trasladarlo a un sitio nuevo. Dicho concepto puede ser extrapolado desde la unidad de la casa hasta el urbanismo completo, permitiendo afirmar que son necesidades y la cultura de las. Asimismo, el desarrollo en la ciudad de Bogotá es una clara evidencia de cómo las costumbres empiezan a influenciar la transformación de las ciudades, cuando en principio, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el pueblo bogotano se aferraba a costumbres impuestas por la región con su influencia en la sociedad, creando grandes hitos que incitaron a la construcción de nuevos barrios como lo fue el 20 de julio. Pero desde los años 20, con la influencia de nuevas culturas, se generan nuevas formas de vestir y la necesidad de nuevos espacios de congregación como lo fueron los clubes y teatros en la clase alta o el Parque Nacional. De igual manera, con la industrialización en los años 30, las ciudades empezaron a crear barrios obreros y grandes edificios que se convertían en los nuevos ejes para su crecimiento, que con el tiempo correspondían a nuevos estilos de vida, convirtiendo la ciudad, según José María Arzuaga con la cinta cinematográfica Rapsodia en Bogotá, en una especie de persona, como recopilación de sus cualidades y transformaciones con el tiempo, representado en las grandes calles pavimentadas de Bogotá por la llegada del automóvil o las grandes maquinarias y edificios que emanaban vapor gracias a la industrialización, generando una manera de vivir mucho más sistematizada con el transporte, en el que cuando llega la noche se convierte en un espectáculo de Hollywood
con los grandes letreros iluminados invitando a las personas a divertirse con el baile y la nueva música, para llegar a la madrugada y comenzar de nuevo. Por último, a lo largo de toda la historia de la humanidad han existido diferentes grupos sociales, entendiendo esto como el estatus o rango dentro de la sociedad, los cuales han interactuado entre ellos de formas particulares y únicas. Un ejemplo sencillo son las zonas rurales de Colombia, las cuales tenían más de la mitad de la población al principio de la década de los 60, donde existía un terrateniente, un administrador y un campesino que era el que trabajaba la tierra. Hoy en día, tan solo el 18% de la población colombiana es rural. Este cambio trae consigo una transformación de los grupos sociales. El terrateniente urbano ya no es dueño de grandes extensiones de tierra, sino es dueño de terrenos cercanos a las ciudades, donde posteriormente se ubicarán las industrias y fábricas. Este, a su vez, designará un administrador, que en vez de administrar fincas, administrará fábricas. Y por último, la mano de obra en este caso no será el campesino, sino el obrero. Este último grupo, el obrero, fue el grupo que sufrió la mayor transformación con la creciente urbanización, pues las actividades que tiene que desempeñar en el campo son totalmente diferentes a las que tiene que desempeñar ahora en la ciudad. Esto lo podemos evidenciar en la película de Chircales, donde un campesino junto con su familia se dedican ahora a la alfarería en condiciones muy distintas a las que estaban antes en el campo, contribuyendo con esta actividad al desarrollo de la ciudad y a la transformación de sus costumbres. De esta manera, podemos concluir que la ciudad nunca se va a convertir en un producto final totalmente resuelto, gracias a que con el pasar de los años, la sociedad está envuelta en nuevas formas de vida a causa de las diferentes necesidades a las que se tiene que adaptar, el estilo de vida que cambia el comportamiento de las personas y la identidad de la ciudad que se encuentra en la constante evolución de sus habitantes más allá de lo tangible.